Pedro Solís gana el Goya por el corto de animación Cuerdas. Es el segundo por el que la Academia de Cine premia a este alcarreño por su trabajo. Una historia muy personal y emotiva con la que Pedro Solís vuelve a convertirse en el foco de atención. Sucedió anoche y en sus palabras de agradecimiento, además de a su familia, fuente de inspiración de esta gran historia, a su gente de Guadalajara, cuyas voces, decía, oía desde Madrid en la gala de los Goya. Se lo vamos a contar dentro de unos instantes, esta feliz noticia. Desde aquí, Televisión Guadalajara, nuestra enhorabuena para el cineasta alcarreño, pero antes vamos a repasar otros asuntos de actualidad, una actualidad que tiene que ver con unas imágenes que veíamos esta misma mañana, las que corresponden a la tremenda crecida que tenía el río Henares, que ha vuelto a verse aumentado su caudal de manera considerable por el fuerte temporal que hemos sufrido en las últimas horas. También hoy estamos muy pendientes de la página deportiva en una jornada, José Luis, en la que hay que festejar muchas cosas. Se nos ha dado muy bien, pero principalmente hay dos protagonistas, el Depor y el BM Guadalajara. Así es, balonmano y fútbol que han goleado esta semana y han conseguido dos resultados muy importantes para sus aspiraciones: el balonmano de jugar competiciones europeas y el Depor de clasificarse para regresar a la segunda división. Comenzaremos con el Deportivo Guadalajara y su triunfo inapelable frente al Écija por 5-1. Los morados siguen quintos, empatados con el Cádiz cuarto y acumulan 6 partidos sin conocer la derrota en 2014. También aplastó a su rival el viernes el balonmano Guadalajara en Puerto Sagunto. Los alcarreños ganaron 22-32 con una actuación estelar de su portero César de Almeida. Quien no pudo ganar fue el Ceba Guadalajara, que cayó derrotado frente al Fuenlabrada, líder de la categoría, por 53-67. Y tampoco logró puntuar en Barcelona el Brihuega de Fútbol Sala Segunda División ante el Barça B de Andreu Plaza. Los alcarreños salen del playoff de ascenso. Pues en unos minutos analizaremos todos esos partidos con todos los goles 1-1, así que nada, que no se lo pierdan. Enseguida nos lo cuentas. Hasta ahora, José Luis. Seguimos repasando otros temas de actualidad y lo hacemos, como siempre, a través de nuestros titulares. A lo largo del informativo les vamos a contar todo lo que ha tenido lugar hoy en una nueva sesión de pleno en el Ayuntamiento de Guadalajara, un pleno en el que se han aprobado los presupuestos de la capital para 2014. También repasaremos cuáles han sido los últimos acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno. Por otra parte, vamos también a darles el nombre de la persona que va a ser el único candidato que se ha presentado a las elecciones a rector a la UAH. Fernando Galpán vuelve a presentarse. Y hablaremos en el marco de la información provincial de que el Partido Socialista acudirá a los tribunales para arremeter contra el presupuesto de 2014. Y empezamos el informativo hablando de temporal y de los efectos que está teniendo en Guadalajara. Las fuertes rachas de viento y la intensa lluvia de ayer durante todo el día ha dejado huella en la capital. Así es como está ahora mismo el río Henares a su paso por Guadalajara capital. Este río ha sufrido un aumento de caudal debido a las precipitaciones en forma de nieve y de agua en su cabecera. Exactamente, la cota del cauce ha experimentado una subida de 61 centímetros respecto a la semana anterior, por lo que se ha vuelto a convertir en habitual que la crecida cubra el camino por el que suelen pasear los vecinos de Guadalajara, siendo muy difícil el tránsito, ya que esta zona ahora mismo está totalmente anegada. Pero la noticia del día es la que es. Pedro Solís ha vuelto a ganar el Goya por el mejor cortometraje de animación. El cineasta, afincado en Guadalajara, recogía anoche su segundo Goya, esta vez por el cortometraje Cuerdas. En su discurso de agradecimiento, Pedro Solís no dudó en nombrar a Guadalajara. Pedro Solís vuelve por segundo año a ganar el Goya por el mejor cortometraje de animación. Cuerdas es su segundo corto como guionista y director y recoge la rutina en el colegio de una niña, María, que se ve alterada por la llegada de un niño con el que pronto compartirá una gran amistad. Aparentemente nervioso y emocionado, Pedro Solís recogía anoche en Madrid el Goya por el trabajo realizado en su segundo cortometraje y durante su intervención no dudó en acordarse de su ciudad, Guadalajara. Se lo dedico a mi gente de Guadalajara, que desde aquí oigo sus gritos. Se lo dedico a mi padre, a mi madre y a mis hermanos, sobre todo a Francisco, hoy es su cumpleaños. Y se lo dedico a 3 personas muy especiales. A mi hija Alejandra, gracias hija por inspirarme esta historia. Se lo dedico a mi hijo Nicolás,
porque ojalá nunca me hubiera inspirado esta historia. Y te lo dedico a ti, Lola, por todo lo que no has llorado delante de mí. Muchas gracias. En 2011, Pedro Solís recogía su primer Goya, también al mejor cortometraje de animación, con La Bruxa, su primera película como director y guionista. El cineasta lleva trabajando desde hace más de 14 años en cortos de animación, tras pasar por el mundo de los videojuegos. Además, Pedro Solís ha sido el director de producción de Las aventuras de Tadeo Jones y ya está trabajando en la segunda parte de la historia. Por otro lado, el cortometraje Cuerdas no ha hecho más que comenzar con su cosecha de premios, porque a partir de esta primavera el ya cortometraje ganador del Goya comenzará a viajar por diferentes festivales de cine. Están todas sus pertenencias. De acuerdo, firma aquí y ya está todo. María, ¿otra vez por los pasillos? ¿Quieres hacer el favor de salir al recreo con los demás niños? El segundo Goya de Pedro Solís ya se encuentra en Guadalajara y esta tarde el cineasta ofrecerá una entrevista a Televisión Guadalajara, a pesar de los nervios que suelen caracterizar al cortometrajista después de un acontecimiento como este. En cualquier caso, es probable que los Goya continúen creciendo, o bien a través de la escritura y la dirección de sus próximos cortos, o por sus trabajos paralelos, como la participación de la producción de unas nuevas aventuras de Tadeo muy próximamente. Aquí tenemos la Alcazaba, fundada por Muhammad I. No se pierdan la entrevista que les ofreceremos mañana con el director alcarreño de Cuerdas, un corto que contó, por cierto, con la participación de esta casa de Televisión Guadalajara, ya que la anterior presentadora del Guadalajara al Día ponía voz a uno de los personajes. Cambiamos de asunto y seguimos muy pendientes de lo que ocurre en Guadalajara mientras celebramos la victoria de Pedro Solís, pero vamos a hablar de política. Los presupuestos del Ayuntamiento de Guadalajara para 2014 se han aprobado hoy en el pleno celebrado en el consistorio. Las principales críticas de la oposición han sido por la subida de algunas tasas municipales. Dicen PSOE e Izquierda Unida que hoy pagamos más por peores servicios en la capital. Tras aprobar la concesión de la medalla de plata de la ciudad a la ONCE, el siguiente punto del orden del día era la aprobación de los presupuestos para 2014. Después de la exposición del punto por parte del equipo de gobierno, Izquierda Unida, que presentaba una reclamación a los presupuestos, avanzaba que votarían en contra por las diferencias entre ingresos y gastos para este año, comparando con las cantidades que hubo en 2013. Decimos que hay una diferencia de 88.368 euros y en el informe que tenemos de la intervención dice que hay que tener en cuenta otros gastos. Me gustaría que me explicasen cuáles son, porque yo creía que eran los gastos que venían en el estudio de costes, que no había otros. Desde el Grupo Socialista también votarían en contra. Dicen que hay bajadas livianas que no compensan grandes subidas como la de agua. Mire, desde el año 2008 al 2014 ha habido una subida media de tasas e impuestos del 60%. La media por vecino que se paga es de 550 euros al año. La media por familia de 1.450 euros al año. La deuda, desde que usted es alcalde, señor Román, se ha incrementado en un 43%, de 28 millones en el año 2008 a 40 millones en el año 2013. Mientras tanto, desde el equipo de gobierno, el concejal de Economía y Hacienda explicaba que las medidas se toman en función de los estudios de costes y que la gestión de la ciudad es buena porque se garantizan los servicios pagando a los proveedores en el tiempo correspondiente. Y ustedes saben que estos son unos buenos presupuestos porque consiguen mantener los servicios públicos y además van a seguir manteniéndolos en una buena situación presupuestaria, que ya el 2013 lo hemos cerrado muy bien, ya veremos los datos en el pleno de febrero, con estabilidad presupuestaria, cumpliendo la ley de morosidad. Finalmente, este punto, uno de los más importantes de este día, ha sido aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno y en contra de la bancada socialista e Izquierda Unida. Otro de los puntos más espinosos del orden del día era la revisión de precios solicitada por CESPA para la recogida de basuras y limpieza viaria. La polémica ha venido por la suspensión cautelar del concurso para la adjudicación de los servicios. Desde la oposición no han dudado en denunciar ante el alcalde el peligro de los puestos de trabajo y el descontrol que hay sobre si se cumple el contrato por parte de la empresa. Finalmente ha intervenido el alcalde de Guadalajara, dejando claro que quien pone en riesgo que los trabajadores se queden en la calle son precisamente los grupos de la oposición. No va bien el servicio actual, pero es que tienen ustedes organizado un lío con la nueva concesión que por ahora el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales les está diciendo a ustedes que no van por el buen camino. Le han anulado ya unos pliegos
Y ahora se ha suspendido cautelarmente, de nuevo, por el Tribunal Administrativo Central, los nuevos pliegos. Así que ustedes tienen ahí organizado un desaguisado potente. Las contratas funcionan con un descontrol absoluto. Incumplen los pliegos de forma sistemática y eso es debido fundamentalmente a que se están haciendo unas adjudicaciones a la baja de una forma brutal, que se están haciendo adjudicaciones que cuestan menos de lo que había costado el servicio el año anterior. Y eso significa que al final las empresas van a incumplir de forma sistemática los contratos, que es lo que está ocurriendo. Pero lo más grave es que el Ayuntamiento no solo no lo controla, sino que no hace nada absolutamente, y en algunos casos yo creo que la actitud del equipo de gobierno favorece esos incumplimientos. Y dicen que no se puede hacer contratos largos, a 10 años, como es este, más 2, y que anuncian que ustedes quieren uno de 4 años más 1 más 1, que es lo que ha manifestado. Ha dicho 6 años, no, son 4 años más 2 posibles de prórrogas. Y dice que ahí no se pone en riesgo a los trabajadores. Mire, están poniendo en riesgo la plantilla de los trabajadores si llevan a un contrato de 4 años. Ahí están los estudios económicos. Ahí están los estudios económicos. Igual que dice que no se garantizan medios materiales. ¿Ha leído el anexo de inversiones? ¿Lo ha leído usted, el anexo de inversiones? No manifieste cosas que no se ajustan a la realidad, señor Jiménez. Es muy fácil hacer demagogia, pero ya les digo, con un contrato a 4 años ocurrirá lo que ha ocurrido en otros sitios, que ponen en riesgo la plantilla de los trabajadores. Y yo manifesté que quería ir al contrato que garantizara el trabajo de los trabajadores de la empresa de limpieza. Cuestión que ahora la izquierda pues está poniendo en cuestión, poniendo en duda, poniendo en riesgo y yo he hablado con los trabajadores de CESPA, he hablado con trabajadores de CESPA, mis concejales han hablado y lo manifiestan y me han manifestado su temor, su incertidumbre por la actitud de los partidos que hoy están en la oposición. Relajando la tensión, el Ayuntamiento de Guadalajara ha decidido en pleno conceder la medalla de plata de la ciudad a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, a la ONCE. La propuesta ha recibido el apoyo unánime de todos los grupos políticos, quienes han coincidido en destacar la magnífica labor que desarrolla en la ciudad dicha organización. La concejala de Bienestar Social, Verónica Renales, ha recordado que la ONCE fue merecedora en 2013 del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, haciéndolo coincidir con el 75 aniversario de su fundación. Actualmente 130.000 personas dependen laboralmente de la ONCE, creando en 2013 5.700 puestos de trabajo. Además, juegan un importante papel para la infancia a través de la atención temprana para niños de 0 a 3 años. Seguimos repasando otros asuntos de actualidad. El delegado de la Junta en Guadalajara, José Luis Condado, ha informado sobre los últimos acuerdos adoptados en el último Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha. Nuestra región destinará 7 millones de euros a mantener los centros de personas con discapacidad intelectual de la región. Por otro lado, la Consejería de Agricultura destinará 740 millones de euros en ayudas para agricultores, ganaderos y sector agroalimentario. El resto de partida presupuestaria se destinará a potenciar el pastoreo extensivo de ovino y caprino. Para potenciar el pastoreo extensivo del ganado ovino y caprino, que tan necesario es, sobre todo en las zonas de monte de la región, para contribuir para prevenir, en este caso, a la extinción de incendios durante el invierno y gracias a este pastoreo. Además, a preguntas de los medios de comunicación, José Luis Condado ha informado que desde el año 2012 existe un plan de acondicionamiento del entorno del Hospital Universitario de Guadalajara, organizado por el SESCAM. En 2012 se invirtieron 125.000 euros y en 2013 25.000 euros. Según Condado, en 2014 se desarrollará la próxima fase en la que se invertirán más de 350.000 euros. La mitad de la cuantía será para la pavimentación de las calles de los aparcamientos y la otra mitad destinada a pavimentar las propias plazas de aparcamientos. De esta manera, el representante del Gobierno regional ha indicado que cuando terminen las actuaciones del entorno del hospital contará con 800 plazas de aparcamiento perfectamente condicionadas. Más cosas. Fernando Galván, catedrático de Filología Inglesa de la Universidad de Alcalá, ha sido el único candidato que ha presentado su candidatura para las elecciones a rector de la Universidad de Alcalá de Henares, una vez cerrado el plazo de presentación de las mismas. La comisión electoral que conforma la mesa del claustro ha proclamado ya de manera provisional dicha candidatura, aunque no será hasta el próximo día 14 de febrero cuando será oficial. Tras un periodo obligatorio establecido para su posible impugnación, las votaciones están previstas para el día 27
27 de febrero, en primera y única vuelta, según el calendario electoral aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá de Henares. Antes se desarrollará la campaña electoral entre el 17 y el 25 de febrero. En total son 21.509 los votantes que tienen derecho a voto en estas elecciones, entre personal docente e investigador, personal de administración y también servicios y estudiantes. Precisamente hablando de la Universidad de Alcalá de Henares, el delegado de la Junta en Guadalajara, José Luis Condado, ha valorado el convenio suscrito entre la Universidad y la Junta de Comunidades para llevar a cabo el proyecto de campus universitario de Guadalajara. Millones de euros y que va a permitir, gracias a este pago de esta deuda, gracias a este convenio, que el campus universitario de Guadalajara, en la zona centro de Guadalajara, sea pronto una realidad. Guadalajara, que ya es ciudad universitaria, queremos que lo siga siendo desde el gobierno regional y que lo sea con más fuerza y que lo sea en el centro de Guadalajara. Ello va a permitir la revitalización del casco histórico y de la zona centro de Guadalajara, gracias a que habrá más estudiantes que se seguirán estudiando las carreras y a las titulaciones actuales, pero con más edificios que pronto se conocerán y que va a permitir eso, una revitalización. Guadalajara se revitalice desde el punto de vista universitario. El Partido Socialista acudirá a los tribunales para arremeter contra un presupuesto de 2014 por las ilegalidades que contiene y por lo que perjudica a la provincia. Así de claro lo ha dicho hoy en su comparecencia ante los medios la portavoz socialista María Antonia Pérez León. El Grupo Socialista en la Diputación Provincial va a presentar un recurso contencioso administrativo contra el presupuesto de 2014 al considerar que incluye un gran número de ilegalidades y medidas que perjudican a los pueblos de la provincia. Su portavoz en la institución asegura que se opta por esta vía judicial ante la nula efectividad de las medidas anteriores por vía administrativa. Creemos que el presupuesto contiene un incumplimiento flagrante de la Ley de Presupuestos del Estado de este año 2014. María Antonia Pérez León recuerda no entender las plazas nuevas que se crean por considerarlas injustas, ilegales y poco efectivas, incluidas las 2 plazas vacantes de economista que se pretenden no cubrir, sino sacar 2 nuevas. No se puede utilizar a la vez la Ley General de Presupuestos del Estado para decir que es posible crear 7 plazas y a la vez utilizarla para decir que no es posible crear las plazas de bomberos necesarias para poner en marcha el Parque de Sacedón. No es esta la única medida que hace que se perjudique, según el PSOE, a los pueblos de Guadalajara, como ocurre con el servicio de recaudación o los 2 millones de euros que recibe la Diputación del Estado por servicios sanitarios que ya no presta y se derivan a la Junta, aunque haya gastos que se siguen produciendo. En unos casos porque se cobra más por los servicios que se presta, como en el caso de las tasas por el servicio que se da a los municipios de recaudación, en el que les recuerdo que con la Diputación recauda unos 3 millones de euros y solamente el coste del servicio para la Diputación supone 1,8 millones de euros, menos de 2 millones. No se han transferido todos los servicios. La Diputación sigue manteniendo una serie de personal que le cuesta 400.000 euros, personal que está prestando sus servicios en el hospital que anteriormente era de la Diputación. Entonces, nosotros no entendemos que todo ese dinero que llega del Estado, esos 2 millones, se derive a la Junta sin que se quede la Diputación al menos con los 400.000 euros que destina a servicios sanitarios. Todos estos son los motivos por los que los socialistas llevan a la vía penal el presupuesto de 2014. Y aunque no fuera parte de la convocatoria en sí, desde el Grupo Socialista en la Diputación se ha querido informar de la marcha de otra polémica abierta, y es que los socialistas quieren ver la Escuela de Vela de Alocén y han recurrido a los tribunales también por vulneración de un recurso fundamental. Así es como marcha este asunto. Porque llevamos, yo creo que ya más de un año esperando que se nos deje entrar a ver la Escuela de Vela y todavía no hemos recibido ninguna respuesta de la Diputación. Ya hace casi algo más de un mes que presentamos este recurso. El recurso se admitió a trámite. A la Diputación se le dio un periodo de 5 días hábiles para que hiciese sus alegaciones y la Diputación no ha alegado problemas con las llaves, no ha alegado
que no nos pueda dejar ver la instalación. No, simple y llanamente ha alegado que no están vulnerando un derecho fundamental, que en tal caso están vulnerando uno ordinario. Como comprenderán ustedes, la verdad es que la excusa es demasiado absurda. Es evidentemente dentro del juego legal, pero ellos siguen R que R sin permitir a la oposición que pueda realizar sus funciones, sin permitirnos que podamos tener acceso a una instalación que es de todos, que no es de la señora Guarinos, que es de todos, y en consecuencia el juzgado les ha citado para comparecencia a nuestros abogados y a los de la Diputación para aclarar este asunto. Si recuerdan, hoy se cumplía el plazo por el cual el consorcio tomaría medidas si no se procedía al pago de la deuda de la Mancomunidad Vega del Henares con este consorcio. Hoy el presidente de esta mancomunidad nos ha dado el parte del día y ha contestado a Lorenzo Robisco, quien acusó a Bellido de dar orden para que la mancomunidad no pagara. En relación con el consorcio, la Mancomunidad Vega del Henares creo que en este momento debe 2 liquidaciones que le hayan girado. No tengo mucho más que decir, ya lo hemos dicho, ¿no? Iremos abonando en la medida que los ayuntamientos vayan ingresando, pues la Mancomunidad irá haciendo frente a sus obligaciones. Pero sí que me gustaría decir una cosa, ¿no? Porque he escuchado decir al señor Robisco que detrás de esta incumplimiento o de este retraso en el cumplimiento de las obligaciones de la Diputación habría órdenes políticas, ¿no? Evidentemente no es así, ¿no? Pero puesto que lo dice, a lo mejor sí queda que pensar que quizá detrás de la actitud de esos ayuntamientos que no pagan sí que haya órdenes políticas, ¿no? Y esas serían mucho más graves, porque la Mancomunidad puede deber al consorcio 2 meses, pero hay ayuntamientos que deben a la Mancomunidad 2 años. Yo le preguntaría al señor Robisco si él da orden a los municipios de Villanueva o de Cabanillas del Campo de no pagar a la Mancomunidad, porque estos ayuntamientos al día de hoy deben 2 años. Que deje en paz el señor Robisco a la Mancomunidad, y en todo caso, si pretende utilizar a los municipios que la integran para crear problemas a la Mancomunidad, que sepa que si él va a ir a los tribunales por 2 meses de retraso en el pago de las deudas, la Mancomunidad lógicamente deberá ir también a los tribunales e irá a los tribunales si persisten esos ayuntamientos en no pagar sus deudas. Más cosas, tal y como les contamos al final de la semana pasada, el Partido Socialista va a elevar a las Cortes una petición para proteger a las familias ante la subida de la luz para aquellos vecinos de nuestra región que se beneficiaban del bono social. Hoy ha hablado sobre estas medidas José Luis Martínez Guijarro, portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento Autonómico. Instamos al Gobierno de Castilla-La Mancha a que establezca ese fondo para compensar a aquellas familias que están en especiales situaciones de dificultad y que ante una situación de impago sea la comunidad autónoma la que resuelva esa situación en favor de la familia. Y por otra parte, instamos al Gobierno de España a que modifique la normativa de tal manera que los cortes a las familias necesiten de un informe previo de la comunidad autónoma en función de la situación económica y social que está viviendo la familia, para que los cortes no puedan ser automáticos a instancias de las compañías eléctricas suministradoras. En el marco de la política regional, destacamos hoy que el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Marcial Marín, ha apostado por una educación bilingüe en la línea del compromiso de la presidenta Cospedal para que todos los centros sostenidos con fondos públicos tengan sección bilingüe en el plazo de 5 años. Así lo ha explicado hoy Marcial Marín en rueda de prensa, en la que se ha referido a 2 de los grandes programas que conforman la política educativa del Gobierno Ejecutivo: el Plan Integral de Plurilingüismo y el Plan de Éxito Escolar. Este plan integral de plurilingüismo incluirá 2 asignaturas impartidas en inglés, tanto en primaria como en secundaria. Es uno de los proyectos más ambiciosos de la presidenta regional María Dolores Cospedal. Para ello, el Gobierno de Castilla-La Mancha cuenta con 30 millones de euros, un plan que pasa también por la formación del profesorado. Se va a formar en idiomas a los docentes en 28 aulas repartidas por toda Castilla-La Mancha, son las aulas europeas de referencia, para 2.100 profesores, y va a tener, sobre todo,
yo creo que el mejor de los efectos es garantizar una mejora de la calidad educativa, garantizar una auténtica igualdad de oportunidades desde la línea de salida, no desde la línea de llegada que querían algunos gobiernos socialistas. Lo importante es que todos los alumnos y alumnas que quieran aprender un idioma lo puedan hacer donde viven y en el momento inicial de aprendizaje. Y es que uno de los objetivos de la Ley Orgánica para la mejora de la ley educativa es la apuesta decidida por los idiomas, por lo que puede que este programa no solo cuente con... Garbu Motor ha sido galardonado con un premio de gran calidad por su labor comercial de ventas, postventa y calidad en atención y servicio a los clientes. Un momento de celebración para la plantilla y para la compañía por seguir haciendo que sus clientes sean de los más satisfechos. Momento de celebración para Garbu Motor, ya que ha sido galardonada con el premio Quality Awards por su labor comercial de ventas, postventa y calidad en atención y servicio a sus clientes. Un esfuerzo por mejorar la calidad y la satisfacción de sus clientes que hace que se consolide su trabajo. Que lo difícil en calidad no es conseguir los resultados en el corto plazo, sino sobre todo la estabilidad y la permanencia, que es lo que con Garbu hemos conseguido. Desde el concesionario destacan la alta satisfacción de los clientes. Tiene un 98% de clientes satisfechos, un 90% de nuestros clientes nos recomiendan y son los que hacen en realidad de embajadores de Garbu y por tanto de la marca Peugeot. Con estos datos es de esperar que la plantilla de la compañía en Guadalajara esté de celebración, sobre todo porque sus resultados son los segundos mejores de toda España. Es el segundo mejor de España con las cifras que os ha dicho vuestro gerente. Espectacular. Y por eso es el que se merece este premio. Yo la verdad... Un momento que tanto el presidente de Peugeot en España como el director gerente y directivos de la marca han querido compartir con todos los trabajadores. Hoy en nuestro tiempo de entrevista nos acompaña el exministro del Interior, Antonio Camacho. Va a tener usted esta tarde, dentro de unos momentos, una reunión, una mesa redonda con militantes en Guadalajara. ¿Qué es lo que les va a contar? Pues vamos a hablar de dos proyectos de ley que nos preocupan especialmente y que creo que deben preocupar a los ciudadanos, el proyecto de Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana. La razón de la preocupación, porque creemos que son dos proyectos de ley que se oponen frontalmente a determinados derechos que tienen nuestros ciudadanos, los derechos de reunión, de manifestación, de libertad de expresión. En definitiva, dos proyectos de ley que ponen de manifiesto el miedo que tiene el gobierno a los ciudadanos, a la opinión de los ciudadanos, y que, por lo tanto, a lo que tienden es a aterrorizar a los ciudadanos para que no salgan a la calle y para que no ejerciten un derecho esencial en democracia, que es el de manifestarse y el de expresarse frente a políticas que afectan de una manera frontal a la vida diaria de los ciudadanos. ¿Era necesario reformar el Código Penal? No, en absoluto. Tenga en cuenta que nosotros vivimos en un país en donde estamos 20 puntos por debajo en los índices de criminalidad de países como Francia, como Alemania, como Gran Bretaña. Somos un país que está a la cola en cuanto al problema de tasas de criminalidad, y además tenemos una de las poblaciones reclusas más altas al mismo tiempo de toda Europa. Esta reforma es una reforma sobre todo ideológica, donde el Partido Popular y el Gobierno saca su vena más autoritaria y pretende hacer callar a los ciudadanos porque les molesta la presencia de los ciudadanos en la calle. Y yo creo que en las últimas semanas se ha puesto de manifiesto que las manifestaciones de los ciudadanos pueden llegar a cambiar políticas concretas del Partido Popular, y eso les da miedo. Lo que pasa es que no se puede callar a los ciudadanos con el Código Penal, no se puede callar a los ciudadanos con multas que pueden llegar a varios cientos de miles de euros. Eso en una democracia es una locura. Desde el equipo de gobierno se dice que lo que trata de hacer este Código Penal es evitar conatos violentos. Yo creo que para evitar la violencia tenemos unos magníficos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y tenemos una serie de mecanismos que han sido ensayados, y no es necesario aterrorizar a los ciudadanos poniéndoles multas de 30, de 40.000 euros, simplemente por hacer un botellón o por poner un tenderete
en una plaza pública para recoger firmas en contra, por ejemplo, de políticas gubernamentales. Esta es una reforma ideológica. Evidentemente la van a vestir de otra manera, pero es una reforma en donde se pone de manifiesto pues una vena autoritaria muy marcada del partido que en este momento gobierna este país. ¿Hay una sensación entre la ciudadanía de entender esta reforma del Código Penal o no? Porque tiene o gente que la apoya mucho o gente que no está para nada de acuerdo, no deja indiferente. Yo creo que no tiene a nadie que la apoye y creo que estamos en un momento en que los ciudadanos están superados por las noticias que continuamente está generando el gobierno. Recortes en sanidad, recortes en educación, recortes en políticas públicas, en materia de pensiones, de prestaciones. Los ciudadanos creo que han llegado ya al límite de su capacidad de entender todos los cambios que se están produciendo. Pero creo que debe explicarse a los ciudadanos el contenido de dos reformas que son muy peligrosas para el mantenimiento de derechos que son esenciales en una democracia. Yo creo que una democracia, cuando es una democracia avanzada, y la nuestra sin duda lo es, tiene como principio esencial que el gobierno, aquellos que gobiernan el país, tengan que convivir con las manifestaciones y con las quejas ciudadanas, sobre todo en un momento en que los ciudadanos lo estamos pasando francamente mal. Y a este gobierno no le gusta la divergencia, no le gusta las manifestaciones en contra de sus políticas, y a través de estos dos textos lo que pretende es utilizar la amenaza de la cárcel en unos casos y la amenaza de multas que son impagables en este momento para callar a los ciudadanos y que se queden en sus casas. Usted ha sido ministro del Interior. ¿Era muy diferente la situación de agitación social en aquel entonces que ahora? Bueno, en la última etapa en el Ministerio del Interior nosotros convivimos con una Puerta del Sol tomada por el movimiento 15M y con movimientos continuos, miles de manifestaciones a lo largo de todo el territorio. Y creo que en aquel momento las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo gestionaron de una manera impecable, sin generar problemas de orden público, sin necesidad de modificar la legislación, respetando, por un lado, los derechos de reunión, de manifestación y de libertad de expresión, y los derechos del resto de los ciudadanos a tener una convivencia pacífica y ordenada. Yo creo que en aquel momento se dio un buen ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas, y en este momento creo que el ejemplo que se nos da por parte del Ministerio del Interior, con en algunas ocasiones cargas policiales excesivas, no son el ejemplo de cómo se debe convivir en democracia y cómo se debe gestionar el orden público desde un gobierno democrático. Desde el equipo de gobierno les acusan a ustedes de utilizar la agitación social en su beneficio, en beneficio político. Vamos a ver, yo recuerdo que en la última época de nuestro gobierno hubo mucha agitación social, y esa agitación social evidentemente no la instábamos nosotros, como tampoco la instamos en este momento. Yo creo que la ciudadanía está muy cansada de un gobierno que prometió solucionar la crisis en el momento en que entrara a gobernar, y que ha hecho una serie de recortes brutales en derechos de los ciudadanos tan básicos como la sanidad, como la educación, como las prestaciones sociales. Los ciudadanos están cansados, y lo lógico en una democracia es que los ciudadanos que están cansados de las políticas de un gobierno que les miente continuamente salgan a la calle y se manifiesten. Antonio Camacho lo tenemos que dejar aquí, exministro del Interior. Muchísimas gracias por acercarse a Guadalajara y por hacernos un hueco en su agenda para charlar con nosotros aquí en Televisión Guadalajara. Un placer. Muchísimas gracias. Recuperamos ya la página de los deportes para que nos cuentes en profundidad todo lo que ha sucedido este fin de semana, entre otras cosas, el partidazo del Depor. Pues sí, un fin de semana de alegría, uno más, y ya van 6, porque el Deportivo Guadalajara no conoce la derrota en este año 2014. El último triunfo lo consiguió este mismo sábado en el Pedro Escartín, en una tarde fría en la que el público se encantó con 5 goles que le metió el Deportivo Guadalajara al colista, al Écija. El Deportivo Guadalajara venció con mucha solvencia al Écija Balompié este sábado en el Pedro Escartín. Un partido en el que el equipo morado se desataría a nivel goleador, haciendo 5 tantos. Estrenó titularidad del fichaje invernal Arroyo, que entró en el equipo por Tello, aunque finalmente tuvo que entrar Tello en el minuto 13 por lesión de Prosi. Poco iba a tardar en llegar la alegría a la parroquia morada. Arroyo, por banda izquierda, realizó una jugada vertical, y cuando parecía que el jugador madrileño iba a disparar, cedió a Quique para que el Pichichi del Deportivo hiciera el primero de los suyos. Era constante la insistencia deportivista, y de nuevo iba a llegar otro tanto para el conjunto de Carlos Pérez Salvachúa.
Corría el minuto 23 y un buen pase entre líneas dejaba solo a Philippe Toledo, quien con maestría definió ante el portero rubio haciendo el segundo de los locales y haciendo estallar de júbilo a la grada del Pedro Escartín. 6 minutos hubo que esperar para ver una auténtica obra de arte en forma de gol ejecutada y dirigida por Joan Grasa. El catalán se sacó un disparo impresionante desde el perfil izquierdo, colocando con su zurda sin control alguno el balón en la escuadra izquierda de Rubio desde una distancia de más de 30 metros. Un golazo que arrancó la ovación de un público entregado a la causa que veía como el Deportivo Guadalajara vencía por 3-0 antes de llegar al minuto 30. Tras el descanso, el Deportivo ofrecería más de lo mismo, intensidad y actitud mezcladas con calidad y buen juego. Después de varios intentos llegaría un nuevo tanto de Quique, que ya suma 18 en Liga. Un buen pase desde la banda hizo llegar el balón a Quique, quien con pierna izquierda batió de nuevo al meta del conjunto visitante. 4-0 y 13 minutos por jugarse. El Écija consiguió su tanto en una llegada en la que en banda derecha el futbolista toscano introdujo el balón por el único hueco posible entre defensas y portero, consiguiendo hacer el único de los suyos. Finalmente, Zazo fue el que cerró el capítulo goleador de la tarde del sábado, en una falta servida por Rida Arquine, que tras varios rebotes llegó al centrocampista madrileño, que anotó haciendo su quinto gol en competición regular. Motivos más que de sobra para sentirse felices, transmitiendo además esas sensaciones a una grada que una vez más apoyó a su equipo, arropándole en esta difícil temporada. A pesar de esa contundente victoria que hemos visto del Deportivo Guadalajara frente al Écija, Carlos Pérez Albachúa aseguró en rueda de prensa que no había sido tan sencillo como parecía. No. A ver, el partido nosotros hemos salido muy bien, hemos empezado creo que bien puestos en el campo y ellos no sé si les hemos sorprendido o esperaban ellos otro partido, pero vamos, creo que desde el principio hemos estado bien. Partidos fáciles en Segunda B no hay. Este equipo le puso en complicación al Cádiz hace 15 días, el Algeciras no le pudo ganar y nosotros que hemos sido superiores y por eso hemos hecho un resultado holgado. Y lo que nosotros tenemos que es sumar y luego ya veremos cuando lleguen emparejamientos con rivales directos, pues intentar ganarlos también como hemos hecho hoy, pero primero acumular puntos y meternos ahí arriba. Durante el partido se tuvieron que marchar y ser sustituidos Joan Grasa, Prosi y Garrido por lesiones. Al finalizar el encuentro, Carlos Pérez Albachúa explicó cómo se encontraban estos jugadores y además habló de que Quique está en un gran momento, pero que el resto del equipo no le va a la zaga. Bueno, Prosi más problemático porque ha tenido un pinchazo atrás, Garrido también, pero más leve, y Joan Grasa es un tema muscular en la espalda que no le permitía moverse bien, pero bueno, yo creo que Joan podrá entrenar y Garrido también, Prosi habrá que valorarlo. Bueno, era un jugador que está haciendo buena campaña, pero quiero resaltar también a Philippe Toledo, que con menos goles está haciendo un trabajo buenísimo. Y Quique está acertando y está aprovechando el trabajo también en este caso de Philippe, del resto del equipo, y esperemos que Quique haga otros tantos goles en lo de la temporada. Pues habrá que esperar durante la semana para ver si estos jugadores pueden jugar ese partido de ida de cuartos de final de la Copa Federación que les enfrenta este miércoles en Zaragoza al filial del Zaragoza, el líder del Grupo Aragones de Tercera División. Pero vamos a escuchar ahora a David Sánchez, el técnico visitante, que aseguró que sus jugadores ni siquiera habían estado en el Escartín. Pésima. No ha venido, mi equipo a jugar no ha venido. Este no es el Écija, por lo menos el que nosotros estamos trabajando y el que llevamos desde que lo cogimos. No hemos aparecido a jugar. Quisiera pedirle disculpas sobre todo a la afición, más que a nadie, a la afición. Esto no se puede volver a repetir. Mister, ¿cómo está el equipo anímicamente después de este partido? Pues jodido, muy jodido. Es evidente que tiene que estar jodido. Malo sería que no lo estuviese. El rival ya sabemos el potencial que tenía y además venía en una dinámica positiva, no ha perdido en el 2014, entonces sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, el potencial que tiene. Yo creo que este equipo terminará en playoff. Vamos a repasar ya los resultados de la jornada, esa jornada 25, Granada B1, Córdoba B1, el equipo de Razac, duelo de filiales andaluces. El Atlético Sanluqueño, próximo rival del Deportivo Guadalajara, perdió 0-1 con la Balompédica Linense, 5-1 Guadalajara al Écija. El San Fernando de Cádiz perdió 0-1 con el líder, la Hoya Lorca. 0-5 ganó el filial de la Almería en casa del filial del Sevilla. El Cartagena ganó 2-0 al Melilla. El Cacereño encajó un
1-4 frente al Albacete Balompié, colíder junto al Oya Lorca. La Roda se impuso 2-0 al Arroyo, Algeciras 2-1 al Palo de Málaga y el Cádiz ganó 2-0 al Lucena. La clasificación sigue encabezada una semana más por la Oya Lorca y Albacete Balompié con 55 puntos cada uno. Cartagena es tercero con 48, Cádiz cuarto con 44, los mismos que el Guadalajara, que es quinto también con 44. El sexto es la Balompédica Linense con 41. Y en la segunda parte de la clasificación encontramos en el puesto 16º y en playoff de descenso al Almería B con 24 puntos y ya en zona de descenso San Fernando con 23, Córdoba B con 22, Atlético Sanluqueño con 20, el próximo rival del Depor, y el Écija Balompié, al que le metió 5-1 el Depor, con 19 puntos es colista. La próxima semana el Deportivo Guadalajara viajará hasta Sanlúcar de Barrameda para enfrentarse al Atlético Sanluqueño. El resto de partidos son el Palo Écija, Lucena Algeciras, La Oya Lorca Cádiz, Albacete San Fernando, Arroyo Cacereño, Unión Deportiva Melilla La Roda, Almería B Cartagena, Córdoba B Sevilla B, Unión Real Balompédica Linense, Granada Club de Fútbol B. En tercera división el Azuqueca no pudo sacar nada positivo de su visita al Alcázar de San Juan para enfrentarse al Gimnástico. Perdieron 2-1, se adelantaron los locales en el minuto 8 con un gol de Héctor Campo a la salida de un córner y pocos minutos después, en el 32, Luis Alberto Fernández, en un afortunado remate en el segundo palo, hizo el segundo para los locales. Un Gimnástico de Alcázar que vive sumido en una gran crisis económica que le ha hecho desprenderse de varios jugadores en invierno. El Azuqueca cortó distancias 4 minutos después, en el minuto 36, con un gol de David Moreno que no fue suficiente. La nota positiva en el Azuqueca fue el regreso a los terrenos de juego de Saúl Rojo después de su lesión. Y vamos a ver ya los resultados de esta jornada 25 del grupo 18 de tercera división. El Villarrobledo se impuso 3-1 al Mora, Albacete B 3, Club de Fútbol Talavera 2, Illescas 1-3 cayó frente al Quintanar del Rey, el Atlético Ibáñez empató a 1 con el Madridejos, el Ellín empató a 2 con el Ciudad Real, el Socuéllamos se impuso 5-0 al Zona 5 de Albacete, las Pedroñeras 1, Manzanares 0, Gimnástico 2, Azuqueca 1, Almansa 2, Villarrubia 1 y el líder, una semana más, Puertollano 2, La Gineta 0, que no sabe lo que es perder en casa. La clasificación sigue encabezada por el Puertollano con 65 puntos, el segundo es la Unión Deportiva Socuéllamos con 61, tercero es Villarrobledo con 53 y cuarto Almansa con 50. Quinto se queda el Talavera, el Club de Fútbol Talavera, con 47 puntos. Para encontrar el Azuqueca nos vamos ya hasta la 14ª posición con 26 puntos, 6 por encima del descenso. Un descenso que marca el Illescas con 20, el Madridejos empatado con 20 y sigue colista el Zona 5 de Albacete con 13 puntos. La próxima semana el Azuqueca recibe al tercer clasificado, el Villarrobledo. El resto de partidos son Manzanares Ciudad Real, Mora Pedroñeras, Zona 5 Gimnástico de Alcázar, Club de Fútbol Talavera Socuéllamos, La Gineta Albacete B, Madridejo recibe la visita del líder del Puertollano, el Villarrubia de los Ojos recibe al Atlético Ibáñez, Quintanar del Rey, Almansa e Illescas Ellín Deportivo. Cambiamos de deporte, nos vamos a hablar de balonmano y de la Liga Sobal. Y cómo no, de ese balonmano Guadalajara que viajó hasta tierras valencianas a la complicada pista del Puerto Sagunto, que fue testigo de excepción de un balonmano Guadalajara que se convirtió en una pisonadora en el segundo tiempo. Los hombres dirigidos por Mateo Garralda se fueron al descanso con empate a 14, pero la segunda mitad fue un monólogo alcarreño. Primero con un parcial de 0-4 para ponerse 16-20 y en los compases finales otros de 0-5 para alcanzar el 20-28. Finalmente 22-32 y victoria de 10 goles en un encuentro en el que el portero brasileño César de Almeida tuvo una actuación estelar. Consiguió un 54% de efectividad. Coque Fontela, con 7 goles, 4 de ellos desde la línea de 7 metros, fue el máximo goleador de los alcarreños. Esta misma mañana de lunes, el técnico Mateo Garralda ha atendido en Guadalajara a los medios de comunicación y se ha mostrado encantado con la entrega de su equipo a pesar de las lesiones. Ganar en Sagunto es una cancha complicada y más después de los problemas físicos que tenían bastantes jugadores de la plantilla. Yo creo que la actitud es sensacional, es inmejorable por parte del equipo. O sea, superando dolores, superando problemas, todo para ganar y para quedar lo más arriba posible.
Bueno, la competición, si al final vas ganando, vas sacando puntos, pues bueno, cada vez estás más arriba, lógico. Es una competición difícil, estamos todavía a 4 puntos de la cuarta plaza y a 1 punto de la séptima, entonces, bueno, está todo apretado. Y hoy por hoy, hombre, estar en quinta posición yo creo que es para sentirse muy orgulloso de los jugadores y de lo bien que lo están haciendo. ¿El partido de Puerto Sagunto, uno de los mejores de la temporada? No. El portero brasileño del balonmano de Guadalajara, César de Almeida, también se ha mostrado muy satisfecho con el partidazo que se marcó en tierras saguntinas. Sí, muy contento, gracias. Y creo que era objetivo ir ahí y ganar, que en primera vuelta para ganar fuera de casa estaba muy difícil, no sé qué pasaba, pero empezamos ahora mejor que la primera vuelta y ganamos fuera de casa ya, un partido duro. En la primera parte no estaba tan bien así, entonces en descanso me concentré bastante y acordé mucho de Oviduya, que hoy es tranquilo y hace lo que sabe, y mucha concentración. En la jornada 17 de la Liga Sobal se impuso Naturhaus La Rioja por 31-20 al Global Caja Ciudad Encantada de Cuenca. En los partidos entre semana que ya conocíamos, Barça 42, Villa de Aranda 24 y Huesca 37, además de León 27. El Puerto Sagunto cayó 22-32 contra el Guadalajara. Juanfersa Gijón perdió 28-33, sorpresa, frente a Puente Genil. Valladolid cayó 22-27 frente a Granollers. El balonmano Aragón perdió contra Naitasuna, otra victoria visitante, 22-23. Y Frigoríficos Cangas del Morrazo también perdió, victoria visitante contra Bidasoa Irún, el colista, 23-25. Líder es una semana más el Barcelona con 17 de 17. El segundo es Freiking Granollers con 26 puntos. Naturhaus La Rioja 24 es tercero, empatado con Huesca, que es cuarto. Y quinto encontramos en posiciones europeas, por primera vez en la historia, al balonmano Guadalajara con 20 puntos. En la segunda parte de la clasificación, Bidasoa Irún, después de su victoria, sigue colista, pero a 1 punto nada más del Valladolid, que es el otro que marca el descenso, y a 2 puntos de la salvación, una sola victoria que la marca el Villa de Aranda con 9 puntos. La próxima semana el balonmano Guadalajara recibe el sábado a las 6:30 en el David Santa María al balonmano de Huesca. El resto de partidos son Villa de Aranda, Global Caja Ciudad Encantada, además de León Barça, Puente Genil, Puerto Sagunto, Granollers, Grupo Cegar Gijón, Anaitasuna, Valladolid, Bidasoa Irún, balonmano Aragón y el Frigoríficos Cangas del Morrazo, que recibe al Naturhaus La Rioja. Hablamos ahora de baloncesto, vamos a repasar en primer lugar los resultados de los representantes provinciales de baloncesto. Comenzamos con la LEP Plata, que cayó el CEBA Guadalajara en el duelo de segundo contra primero frente al Fuenlabrada 53-67. En Liga EVA ganó el Alza Basket Azuqueca 72-64 al Real Canoe. En Primera Nacional, el SM Empresas Guadabásquet se impuso 84-61 al Albacete y el CEBA B, el filial, no fue capaz de sumar en su visita a Manzanares, perdió 65-41. La próxima semana descansará el CEBA Guadalajara. En Liga EVA, el Alza Basket Azuqueca viaja hasta Rivas Vacia Madrid para enfrentarse al Covivar. El SM Empresa recibe al Manzanares y el filial del CEBA viaja hasta Ciudad Real para enfrentarse al líder. Vamos a ver ahora lo que hizo el CEBA Guadalajara en esa visita del Fundación Fuenlabrada, el filial del equipo de ACB. Un partido en el San José que terminó con derrota frente al subcampeón de la Copa LEP Plata, que se había jugado el pasado fin de semana, por eso hubo descanso. El Fuenlabrada, que es el líder de la competición de liga. Los alcarreños, que llegaban al partido en el San José como segundos, se vieron sobrepasados desde el comienzo por los fuenlabreños y al descanso ya dominaba el filial del Fuenlabrada ACB por 18 puntos por 21-39. No pudo recuperar la ventaja a pesar de sus esfuerzos el equipo de Javi Juárez, y en las anotaciones el máximo anotador local fue Maxi Solé con 14 puntos y el visitante Rubén Martínez con 17. Y bajamos una categoría hasta la Liga EVA Grupo B para ver lo que hizo el Alza Basket Azuqueca en el pabellón Virgen de la Paz de Azuqueca
se enfrentaba al Real Canoe, el ex equipo del técnico del Ceba, Javi Juárez, y los azuenses dieron la vuelta al partido en la segunda parte apoyados en un extraordinario Rafael Molina, que sumó 31 puntos y 7 rebotes para acumular 34 puntos de valoración. Finalmente 72-64 para el Azuqueca, que sigue escalando posiciones tras un pobre inicio de temporada y ya suma 8 triunfos y 10 derrotas. Y cambiamos nuevamente de deporte, hablamos ahora de fútbol sala y vamos a ver primero los resultados de los equipos de nuestra provincia de fútbol sala. En segunda división el Brihuega no pudo sumar en su visita a la ciudad deportiva Joan Gamper de Barcelona frente al Barça B, perdió 5-2. En segunda B el Sigüenza cayó 9-2 frente al Atenea. El Atlético Almonacid empató a 4 con el Móstoles. En segunda femenina, el Chiloeches sacó los 3 puntos de su visita a Pontevedra frente al Leis, ganó 4-8. Y en casa, en Alovera, ganó 2-0 el Alovera al Simancas. La próxima jornada, el Brihuega viaja hasta una pista en teoría sencilla, la de Oparrulo Ferrol, que no sabe lo que es ganar esta temporada, solo ha sumado un empate. En segunda B, el Sigüenza recibe al Sala Quinto de Zaragoza. Y el Atlético Almonacid viajará hasta Madrid, hasta Torrelodones. En segunda femenina, el Chiloeche recibe al Tres Cantos y el Alovera descansará. Vamos a ver ahora el resumen con los goles de ese duelo entre el Barça B de Andreu Plaza y el Brihuega Fútbol Sala de Rubén Barrios. Ese es el primer gol, minuto 5, obra de Pepe, el jugador briocense, pero poco duró la alegría porque en el minuto 11 Fran Conde conseguía empatar el encuentro. El jugador de Brihuega, que jugó en el filial del Carnicer, con un penalti también transformado por Fran Conde, llegaría el 2-1, el briocense que les hacía a sus paisanos los 2 primeros goles de la tarde. Y ya en el minuto 30, con el Brihuega jugando con portero jugador, llegó la goleada local del Barça. Ese primero era el 3-1, obra de Esteban, el 4-1, misma maniobra, recuperación y disparo desde su campo, Adrián Ortego. El 5-1 en el minuto 39, obra de Ferran Plana, el hermano de Didac Plana, el portero que jugó en el Gestesa. Y el 5-2 lo hacía el alcarreño Alvarito para cerrar un partido que se le puso muy complicado.